Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Maite Quintana Saldise, directora de Cáritas Navarra, bienvenida a este programa. Muchas gracias. No sé si, ya que estamos en clave navideña, parece que si no es en Navidad, como que no se nos ablanda demasiado el corazón a la hora de pensar en las personas más desfavorecidas, a quienes no tienen una situación económica estable, una situación familiar. Pero ¿hay algo que se pueda hacer por los demás de manera especial en estas fechas? Ahora que nos está escuchando muchas personas. Cáritas, yo creo que por una parte lo que siempre planteamos es que hay que hacerlo en Navidad y en cada día. ¿No? Cada día en nuestras opciones, en nuestros valores, en el compartir, en qué valores cívicos defendemos, cada día, porque cada día las personas que están en una situación desfavorecida lo viven cada día, no lo viven solo en Navidad, ¿no? Es verdad que hay fechas más señaladas, como puede ser una Navidad, hacemos campañas, recordamos, la gente es más generosa, es solidaria de por sí, pero digamos que la solidaridad es más tocada, ¿no? Y entonces hay una colaboración mayor. Tenemos un banco de alimentos que de alguna manera también es quien encauza toda esa solidaridad, sobre todo con productos no perecederos, que luego se distribuyen a las distintas instituciones, organizaciones, en fin, que siga su curso, pero aportar económicamente o dar dinero en la calle a alguien que te pide algo, hay que hacerlo, no depende de cada uno de nosotros. El criterio que hemos tenido siempre es, ese dar o esa limosna, ¿vale? Entendemos que la mejor manera de que llegue a las personas y que pueda aprovechar es a través de las organizaciones o las entidades, ¿no? Porque no solamente es dar un dinero, es ayudar también a acompañar a que las personas salgan de determinado tipo de situaciones que es más complejo que si tienen un euro más o un euro menos, ¿no? Hay que trabajar ahí hay problemas mayores en que hay que acompañar y que hay que trabajar. Solemos decir que la mejor manera de encauzar la solidaridad es a través de las organizaciones, a través de marcar la cruz, cuando llega el IRPF, es decir, hay unas maneras de canalizar para trabajar adecuadamente luego con las personas. Toda la vida hemos escuchado hablar de la pobreza, hemos visto cómo los datos suben y bajan en función también de la situación económica de Navarra, del país, pero cada vez estamos empezando a hablar no tanto de pobreza, que también, sino también de exclusión, de exclusión social, de la pobreza severa. ¿Qué diferencia y qué tenemos que saber las personas que vivimos aquí en Navarra a este respecto? La Fundación FOESA, que empezó su andadura, es una fundación de Cáritas española en los estudios sociales, mostrando la realidad de necesidades y de pobreza. Digamos que desde los inicios empezó a plantear el tema de exclusión social. La exclusión social tiene muchas más dimensiones, muchos más indicadores y muchos más componentes que lo que es la pobreza material, lo que entendemos porque alguien no tenga un tema de ingresos, porque entendemos que la exclusión conlleva dimensiones como son las relaciones, por ejemplo. A veces con menos recursos y una red de entorno, me da igual que sea asociativo, familiar, de amigos, pueden salir mejor que aquellas personas que igual tienen un poquito más, pero que no tienen ningún tipo de red de apoyo, ¿no? Por ejemplo, la salud es un elemento importante, es otro de los elementos importantes. Tú puedes tener un cierto empleo, puedes tener una dificultad de salud, puedes tener unas dificultades porque la pobreza desestructura también, daña a la persona, y hay que trabajar unas habilidades sociales o hay que trabajar determinados temas.
Hay experiencias, siempre se decía, por ejemplo, en personas de calle, cuando se hacían procesos itinerarios de querían parar, se hacían proyectos con ellos, personas que igual habían logrado una cierta empleabilidad, habían logrado incluso un techo, pero eran personas que igual en algún caso se quitaban la vida, porque no, eso no solamente nos nutre, ¿no?, como personas. Este es el informe, aquí hay un montón de datos que vamos a intentar ir desgranando porque verdaderamente tenemos que saber qué otras personas viven, son vecinos, nos los cruzamos por la calle, no sabemos muchas veces qué hay detrás, ¿no?, de cada cara que tenemos, pero ¿podemos decir cuál es el rostro de la exclusión ahora mismo en Navarra? Sí, en el informe básicamente yo creo que aparecen como 3 rostros destacados. Por una parte aparece el tema de la mujer, la pobreza siempre tiene rostro de mujer. O sea, lo mismo que seguimos diciendo que hay que avanzar mucho en el tema de mujer en general en nuestra sociedad, aunque se han dado muchos pasos, en el tema de exclusión y de pobreza tiene rostro de mujer. Familias, se dice monoparentales, aunque nosotros diríamos monomarentales, porque mayoritariamente son mujeres solas con hijos a cargo. También tenemos el tema de, según el origen o la nacionalidad, la población migrante tiene evidentemente más factores de riesgo. Y el tema que nosotros además quisimos destacar es el de juventud, el de infancia y juventud, que es un tema muy serio, ¿no?, porque la pobreza, es una pena decirlo, pero seguimos diciendo que la pobreza se transmite intergeneracionalmente y eso deberíamos tener todos los esfuerzos para romperlo. ¿En qué niveles está ahora mismo la exclusión social en Navarra? Pues la exclusión social como concepto global podemos decir que ha descendido. Tenemos unas 88.845, que no me quiero olvidar de ni un nombre porque es un rostro, y es verdad que hemos mejorado, pero es a costa de una integración muy precaria, que es la que ha aumentado. Por tanto, hemos aumentado en precariedad y en desigualdad, hemos integrado de manera débil y tenemos una exclusión severa, que es la que permanece, ¿no?, ese 6%, esas 41.000 y pico personas que permanecen en el tiempo. Y ese es un dato que también hay que tenerlo en cuenta, porque significa que hay algo que a pesar de las bonanzas económicas no logramos superar. Y por tanto tenemos una tendencia, no vamos a decir que es estructural, pero una persistencia, ¿no?, que nos debe alertar. Fijaos que 88.000 personas son muchísimas personas, cuando nos estamos hartando de escuchar que Navarra es el lugar de mayor calidad de vida del país. Pero es que hay 88.000 personas que tienen problemas todos los días para vivir. Sí, sí, sí. Y luego tenemos, claro, una tasa de integración precaria elevada, pues no sé si suponían unas 250.000 personas, me da igual, en Navarra, que eso es importante, que tienen verdaderas dificultades para el día a día, O sea, para el día a día de necesidades básicas, o tienen un empleo muy precario, o que pueden perderlo en cualquier momento, o viven de alquiler en malas condiciones, o tienen dificultades para los pagos de suministros, o una alimentación que no solamente es comer, lo que estamos hablando es de un mínimo de alimentación equilibrada, ¿no? Es tremendo que veáis, que confirméis que la pobreza se transmite de generación en generación, de padres a hijos, es decir, que no hay una manera. ¿Por qué esa dificultad de cortarlo de raíz? Pues no sabemos muy bien, pero es algo que yo llevo 24 años en Cáritas, lo he visto, lo he escuchado, aparte de los informes con las familias con las que trabajamos y acompañamos, hacemos mucho hincapié, de todos los equipos de la organización, se cuida especialmente y cada vez más yo creo que haremos más hincapié en estos temas, ¿no?, en los niños que vienen muy dañados, entonces hace falta, es muy difícil, pero hace falta trabajar de otras maneras, ¿no? Nosotros decimos, y los especialistas lo dicen, hay que trabajar desde la gestación, hay que trabajar desde las crianzas y hay que trabajar con los entornos familiares. Es muy, muy complejo, ¿no? A veces hay mucho daño ahí. Pero no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta.
Pues no lo sé muy bien, pero debería haber voluntades, yo creo que en las formas de trabajar y en la dotación de recursos, ¿no? Tiene que haber voluntades políticas de priorizar ese tema como algo fundamental. Los jóvenes al final es el futuro, porque podemos hablar más desde la infancia, pero también creo recordar que los datos que podían salir de juventud, en cuanto a su incorporación en el mercado laboral, pues se incorporaba a un mercado precario. Ya. Hoy en día, por ejemplo, el tema de la formación es algo en lo que seguimos insistiendo muchísimo, porque hoy en día, salía ya en el informe general, hoy en día ya lo que es la enseñanza obligatoria no integra. Antiguamente, hace X años, podría facilitar, pero es que hoy no integra. Pero fíjate, siempre hemos dicho que Navarra tiene fama, y así también los datos lo confirman, somos una sociedad solidaria. Somos una sociedad solidaria y hay datos además, por ejemplo, que hemos mejorado, pero eso no quita para que tenemos un grupo y unos elementos estructurales que están ahí, a los cuales hay que mirar. ¿Y ante algún problema en concreto miramos para otro lado? No sé si es un tema tanto de mirar o no mirar, es que depende cómo tengamos organizadas las cosas en las administraciones, depende cómo estemos trabajando. Yo creo que luego también los propios profesionales pueden estar como saturados, ¿no? Pero ciertamente hay que hacer opciones, hay que hacer opciones. Ya. En el informe he leído, y me gustaría saber qué ha pasado en la comunidad foral, este informe que recoge de 2014 a 2024, ¿no? Son 10 años de evolución y hemos casi doblado la tasa de riesgo de pobreza y se ha incrementado notablemente, hablabas de triplicado ese porcentaje de pobreza severa. ¿Por qué? Si supiéramos por qué, ¿no estaríamos donde estamos? ¿O hace falta mayor compromiso por parte tanto de las instituciones como por parte de la sociedad? A ver, una de las cosas cuando nosotros empezamos a mirar y a trabajar el informe, sí que de repente rápidamente, ¿no? Porque hay datos que no son comparables, pero los datos más estadísticos que están en cualquiera de las fuentes oficiales se pueden comparar porque están ahí, ¿no? Y volvimos al informe que hicimos Cáritas en el 2014, recordar que la gran crisis de 2008, nosotros al menos aquí la notamos más tarde, fue en el 2012, estamos hablando de datos del 2014, entonces volver en el riesgo de pobreza y en pobreza severa, volver a datos del 14 es como para hacérnoslo ver todos, pero luego yo creo que la administración, ¿no? Es algo que debería planteárselo. Claro, hay que tener en cuenta que en el tema de la pobreza estamos hablando de un tema, ahí sí que hablamos de pobreza material, que tiene que ver con los ingresos, con los accesos a recursos, por tanto el ejercicio de determinados derechos básicos del sistema de bienestar. Ahí tenemos que pensar. Evidentemente no encontramos la manera de atajar las desigualdades. Pues bueno, habrá que ver, ¿no? Y los gobiernos se tendrá que plantear, o el gobierno se tendrá que plantear qué es lo que ha fallado y qué otras cosas tienen que hacer de otra manera, ciertamente. Pero, por ejemplo, si sumas, las desigualdades seguramente más o menos pueden ser parecidas. Tenemos datos que van de un lado para otro, pero hay una serie de factores nuevos. Tenemos un problema de acceso a la vivienda tremenda. El incremento de los precios en la vivienda en Navarra está por encima de España. Creo que estamos en un 36 y pico por ciento, España estaba en un 34%, pero la renta media de los ingresos no ha subido de la misma manera. La subida de los salarios reales no sube igualmente para todas las maneras. Si quieres analizamos el mercado laboral muy polarizado, muy bien para unos, pero no tan bien para otros. El empleo ya no es una garantía de contar con unos ingresos. Tenemos unos precios de la cesta de la compra que todos experimentamos. Pues imaginémonos a personas que están en una pobreza severa con un miembro y dos menores que tengan 900 euros al mes. La mayoría de nuestras personas que están en exclusión y en pobreza viven de alquiler. Hablamos del incremento de un 12 a un 20 y tantos, casi un 30% del precio del alquiler, que ya en el informe, como decimos, está desfasado, ¿no? Bueno, es decir, que hay una serie de circunstancias añadidas que evidentemente nos tenemos que plantear cuando las cifras han bajado, qué es lo que ha bajado y por qué ha bajado, pero no porque hemos cambiado estructuralmente cosas. Si volvemos rápidamente a tasas que hemos vuelto, el umbral, volvemos al 14%, cuando se había bajado a un 7%.
Bueno, pues ciertamente hay medidas que parece que funcionan, pero no a corto plazo, ¿no? O si cambia un poco el panorama, rápidamente estamos subiendo a las cifras que no deseamos nadie. Me apetece profundizar un poco en los datos de vivienda, que ahora vamos a hablar de eso, pero escuchándote, sí que me gustaría preguntarte qué hay de verdad, qué hay de mentira en eso que alguna vez yo creo que todos hemos escuchado de viven de ayudas y de las prestaciones sin buscar soluciones, sin buscar empleo. Sí. A ver, por una parte, yo creo que Cáritas, y es parte de nuestra labor en esa sensibilización a la sociedad y a modelos distintos y apelando a lo que sabemos que hay en los valores cívicos de nuestra sociedad, primero, eliminar prejuicios y evitar juicios. Eso no ayuda a nadie, ¿no? No ayuda a nadie. Y creo que somos una sociedad que hemos trabajado mucho en ese sentido. Por otra parte, lo que sí ha venido en la encuesta, en el informe, objetivamente, es ya en el 2021 se empezó a incorporar algunas preguntas que tenían que ver a las personas sobre si hacían algo o no hacían algo, qué tipo de estrategias utilizaban para salir de la situación en la que estaban. En este informe se ha vuelto a hacer la misma pregunta, tanto en los autonómicos como en el general, y lo que arrojan los datos es que, porque son preguntas objetivas, no de pura percepción, lo que arrojan los datos es que las personas, además creo que en un porcentaje, no sé si me acuerdo, se leía un 70 y tantos %, lo que sí hacen es, bueno, o búsquedas de empleo o hacen formación, es decir, que sí están haciendo cosas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un prejuicio que deberíamos un poco ponerlo al menos entre comillas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo diría es cómo hacemos, y eso es un tema, por eso tal vez decíamos no fallan las personas sino el sistema, y es cómo articulamos las garantías de ingresos, las prestaciones, ¿de acuerdo? Es decir, es perfecto, tenemos que tener unas garantías de ingresos, porque evidentemente la gente tiene que tener cubiertas las necesidades básicas para poder hacer otro tipo de itinerarios y de trabajos que le ayuden a tener una autonomía y una integración. Si tú no tienes para comer, no tienes un techo donde estar, esto es muy complicado. ¿Qué proceso vas a hacer de ningún tipo, ¿vale? Pero el problema es cuando solamente hacemos garantías de ingreso y no hacemos nada más. Eso, me vas a perdonar, no motiva a nadie. Y no motiva a nadie porque ¿qué vamos a pedir a la gente? ¿Que sea más héroes que tú y que yo? Es que hay muchas cosas que juzgamos como muy a la ligera cuando no nos damos cuenta que ellos participan de hábitos o maneras que tenemos todos metidos en nuestra sociedad de manera habitual. Por lo tanto, lo que siempre hemos apelado a que vamos a dar esas garantías de ingreso, pero vamos a darlas junto a otras cosas. Por ejemplo, vamos a darla con acompañamiento. A las familias y a las personas hay que acompañarlas. 2. Vamos a hacer planes de inclusión. El último plan de inclusión es algo que hemos pedido, las entidades, Cáritas igualmente lo ha solicitado, háganse políticas que sean integradas e integradoras desde el inicio. Cada departamento hace lo suyo, dentro de esa es muy complicado después cómo quieres articular las cosas. Tienen que estar al servicio de procesos que realmente saquen adelante a la gente. Entonces, para mí hay un problema de garantías, sí, pero cómo estamos dando las prestaciones, ¿no? Que se deberían hacer de otra manera, con otro tipo de políticas. ¿Por qué seguimos viendo a gente durmiendo en la calle, en un banco, en un portal, en un cajero automático? Pues tema complejo, ¿no? Tema complejo, porque por una parte yo creo que hay una parte de población, lo que hemos llamado las personas clásicas, permítaseme hablar así, de personas de perfil sin hogar. Hay personas que hay una desestructuración grande, que aunque trabajemos con ellos por sacarle, bueno, pues un poco, aunque sea que vayan a un determinado recurso, prefieren estar donde están. Algunos de ellos te lo van a decir. A mí que me metas en un albergue donde estoy compartiendo los espacios con otros, pues hay gente que no quiere. Entonces, hay opciones personales. Tal vez deberíamos trabajar con otros modelos de recursos y hay algunas experiencias, el Housing First, hay cosas que se han empezado a plantear como para que se adecúen a las personas. Y luego yo creo que hay otro fenómeno nuevo que tenemos en estos últimos años, es algo que afecta a España en general, pero es algo que nos ha afectado especialmente a Navarra, a Guipúzcoa y a Vizcaya, que es todo el fenómeno migrante de jóvenes migrantes que han parado
no se mueven y que están en calle, ¿no? Y yo creo que estamos ante una situación que desborda el perfil clásico de personas sin hogar y que hay que articular otro tipo de cosas. Hay que trabajar de otra manera, porque solamente abriendo recursos sin más, que está muy bien, podemos abrir 50 sitios más y los llenaremos y haremos un efecto llamada, pero hay que trabajar de otras maneras. Es muy complejo en este momento, ¿eh? ¿Y esa nueva situación de la que nos estás hablando genera problemas nuevos? Genera problemas nuevos, evidentemente, ¿no? Porque además yo creo que genera una desconfianza que no está fundamentada. Quiero decir, de toda esa población que podemos ver en calle, es una parte la que tiene dificultades o la que puede tener un comportamiento más violento o que puede tener un determinado tipo de situaciones, pero no es justo en la situación de lo que hay. Y se dé la situación que se dé, algo hay que hacer. No me parece concebible en ningún tipo de sociedad que nos llamemos maduras, y creo que va en contra de cualquier concepto de progreso y de crecimiento el que toleremos situaciones de estas. Entonces, algo hay que hacer, evidentemente. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues de entrada la Administración. Entiendo que hay una competencia que tienen los ayuntamientos, pero hay una competencia, yo creo que cuando los problemas van mucho más allá, corresponde a un gobierno. ¿Se puede mejorar la gestión del ingreso mínimo vital, de la renta garantizada? Sí. A ver, la cobertura que tiene Navarra, como siempre hemos tenido la renta garantizada, y en ese sentido hemos estado en un posicionamiento de mejores coberturas y apoyo a las situaciones de pobreza y exclusión, digamos que muy bien, ¿no? La cuestión es que cuando se empezó a plantear el ingreso mínimo vital, es algo que evidentemente las personas tienen derecho cuando cumplen determinados perfiles. Aquí tienen que convivir dos sistemas, ahí hay problemas de ponerse de acuerdo las administraciones, me consta que hay cosas que sí se han intentado hacer porque se genera mucha disfunción. Lo que pasa que más allá de las disfunciones hay un dato que yo creo que es el llamativo, y es que personas que deberían ser perceptoras desconocen. Ahí es cuando decimos, bueno, pues la Administración tendrá que hacer un esfuerzo, tendrá que ser cercana, porque ciertamente es ese aprovecharse Navarra de ese ingreso mínimo vital para detraer de esa renta que no tiene por qué darla, ¿no? Puede complementar. Entonces hay que mejorar la flexibilidad, la información, la cercanía que tiene que tener la Administración. Hablábamos antes de la vivienda, de ese otro factor de riesgo del que habla el informe. Los precios, la compra, el alquiler, cada punto que sube el alquiler empuja fuera del sistema a miles de personas. ¿Pero hay esperanza? Bueno, yo espero que sí, ¿no? ¿Hay algún proyecto? Lo tenemos reciente, ¿no? Los jóvenes migrantes de calle, por ejemplo. A ver, hay un previo que antes, en el proyecto de jóvenes migrantes de calle, hay un previo con el tema de la vivienda. El gran problema es el del acceso. Es el del acceso y es un problema que casi lo catalogan de epidemia a nivel general. No es un problema que le pase a España solamente, ni a Navarra ni a España, es un problema que está más allá, ¿no? Pero sí es un problema que en este momento lo colocamos en el epicentro de lo que genera exclusión social. Es lo que comentaba antes, si la mayoría de nuestra gente, pobreza y exclusión, vive en el alquiler y tiene problemas de acceso, o cómo sostienes, o comes o pagas la habitación, decide a ver cómo compaginas las dos cosas, ¿no? Ciertamente ahora mismo se ha convertido en la autopista para caer de precario a ir a peor situación. Entonces, evidentemente es un problema complejo que requiere muchas medidas, que requiere entrar por muchos factores, que requiere un pacto de Estado, que requiere un largo, aparte del corto y el medio, requiere unos objetivos sostenidos, pero requiere plantearnos muchísimas cosas. Requiere plantearnos la necesidad del suelo, requiere plantearnos cómo se manejan, por ejemplo, las cargas fiscales que puedan llegar a tener. ¿Qué pasa con la vivienda protegida? Podríamos haber tenido teóricamente, dicen los estudiosos, un 40% de vivienda en este momento. Cuando se liberalizó lo que se liberalizó, estamos en un 2,8%. Necesitamos vivienda pública, necesitamos un montón de medidas que afectan, ¿no? Y de cara al proyecto que planteas más en concreto, eso tiene que ver
con lo que hemos comentado antes de la población migrante. Cáritas, en un momento determinado, cuando se está dando todo ese fenómeno, nos planteamos en un momento determinado que Cáritas tiene que estar ahí. Hay lugares en los que Cáritas tiene que estar. Y es cuando veníamos denunciando la necesidad de trabajar con jóvenes migrantes, que además muchos de ellos tienen formación, ganas, juventud como para aprender con rapidez, y planteábamos el tema de que había que hacer algo y trabajar. Empezamos a contactar con la parte de servicios sociales del ayuntamiento y, digamos, también desde la Consejería de Bienestar Social, Carmen Maeztu, digamos, que se hizo eco, nos pidió qué propuesta teníamos, y ahí es cuando, bueno, pues planteamos nosotros. Acompañamos, nosotros nos hacemos cargo de las necesidades, nosotros tenemos además para poder generar una unidad convivencial en aquellos que necesiten techo, pero a cambio lo que les vamos a pedir es denos formación y denos empleo para poder hacer itinerarios integrales, ¿no? Y es por donde hemos empezado. Ahora es cuando se ha reconocido a la mañana esos certificados con esa parte de formación, donde el CNAI se ha involucrado, y nos quedará la siguiente batalla, que va a ser el empleo, especialmente en esos previos a lograr los papeles, ¿no? Tenemos que ser creativos y atrevidos y valientes, porque si no, no salimos adelante. Pues habrá que seguirlo de cerca. No tenemos más tiempo, pero sí que me gustaría poner en valor otra parte del informe, que es todo el relativo a la salud o a esa parte social, a personas vulnerables, personas afectadas por malos tratos en el seno familiar, personas que no pueden pagarse una prótesis, un dentista, un oculista, un oftalmólogo. Parece que se nos olvida, pero es que esto es así. Se nos olvida. Ahí el tema es que, porque se habla o sea, hay cosas en la sanidad que no están dentro, pero el problema es que hay una población que no puede acceder a eso. Hay presupuestos, se va por partidas presupuestarias, pero cuando se acaba, se acabaron. Imaginémonos que vamos a lo más sencillo, ¿no? Los dentistas, que todos año a año nos hacemos unas revisiones, nos parece normal, nos lo podemos pagar. Eso es impensable para muchas personas, es impensable. Pues algo hay que hacer, está claro. Pues mira, cada uno desde su granito de hay que arena, aprovechar ¿no? a pedir, por favor, que la seguridad social para personas que realmente no tengan recursos, estas cosas tan básicas, por favor, que estén cubiertas. Y no es muy fácil, no es muy difícil. No es muy difícil, tenemos potencial para ello. Maite Quintana Saldice, directora de Cáritas Navarra, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por vuestro trabajo y os seguiremos acompañando. Gracias a vosotros. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.